La espondilitis anquilosante es una enfermedad reumática que causa inflamación de las articulaciones, de la columna vertebral y de las sacroiliacas. Se suele manifestar con fases de dolor lumbar que pueden afectar a toda la columna y a las articulaciones periféricas, ocasionando dolor en ambas, rigidez vertebral, pérdida de movilidad y deformidad articular progresiva. Esta patología puede acompañarse de manifestaciones extraarticulares como inflamación en los ojos o en las válvulas del corazón. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Bueno, y nosotros vamos a abordar este tema con nuestra experta, la doctora Hazel Smith Hernández. Ella es médico general especialista en anestesiología y medicina alternativa. Estaremos hablando de la espondilitis. ¿De qué se trata? Ya veíamos un poquito, ¿verdad?, en el avance de la nota, pero vamos a saber quiénes son los pacientes candidatos a tener esta enfermedad. Bienvenida, doctora, qué grato que nos pueda acompañar. Muchas gracias, agradeciéndole como siempre a Dios por este día más de vida que nos concede. Así y agradeciéndoles a ustedes el espacio que me brindan. Espondilitis viene de la terminación o espondiloartritis, viene de la terminología espóndilo, vértebra, itis, inflamación. Entonces, cuando hablamos de espondilitis artrítica, nos estamos refiriendo a todas aquellas enfermedades que causan inflamación, porque artritis significa inflamación. En este caso vamos a hablar de espondilitis, o sea, inflamación de los cuerpos vertebrales, pero también hay inflamación en otras áreas. Esta patología es una patología crónica, es una patología que pertenece a las enfermedades autoinmunes, como las enfermedades de la piel, como es la psoriasis artrítica, que ya hemos abordado en otros días este tema. A la artritis reumatoidea también pertenece a las enfermedades autoinmunes, como es el lupus eritematoso, pero tiene sus características propias. Una de ellas es que se está presentando en pacientes menores de 30 años. Ok, ¿hay algún tipo de clasificación, doctora? Sí, podemos clasificarla, por ejemplo, digamos, está la espondilitis a nivel cervical, dorsal, lumbar, y a nivel de lo que es la pelvis, la espondilitis sacroiliaca, donde el dolor es propiamente en la pelvis, pero la que mayor prevalece y mayor, el 1% de la población padece este tipo, y es la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es una enfermedad, una patología, la cual los cuerpos vertebrales se inflaman y hacen una vértebra en forma de caña de bambú, porque los cuerpos vertebrales se fusionan, se funden, y entonces eso ocasiona que el paciente en la mañana amanezca rígido. Hay rigidez a nivel, si es cervical, el paciente no tiene la capacidad de hacer los movimientos hacia atrás, hacia adelante, porque es como que ande, lo que hablábamos anteriormente, un tema que era la lordosis cervical, anda recta la columna. No es lo mismo de tortícolis que normalmente se le dice. No, eso es otra muscular, cosa. Sí. Esto es a nivel de los cuerpos vertebrales, es un problema óseo, es un problema reumático, que generalmente el paciente, por lo que va es por el dolor, me duele la espalda. Entonces vemos un paciente joven de menos de 30 años, está joven, practica deporte, dolor de espalda, analgésico antiinflamatorio. Si en el mes él resuelve, estamos hablando de una simple lumbalgia, por ejemplo, o una cervicalgia. Pero si el paciente continúa con esta enfermedad por 3 meses y siempre está yendo recurrente al médico, ya ahí tenemos que poner ojo, porque ya no es simplemente un dolor de espalda. Tenemos la llamada en espera. Buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Sí, quería una consulta con usted. ¿Cómo se puede hacer? Díganos, ¿cuál es su padecimiento? El dolor en la columna, me duelen los brazos arriba, me duele abajo, las piernas para caminar. ¿A qué se dedica usted, caballero? Antes trabajaba comprando ganado, caminaba montado bastante. Movimiento bastante. ¿Qué edad tiene, señor? 58 años.
Bueno, déjenos sus datos completos, por favor, anote el número más adelante de la doctora para que ella le dé la cita. No pierdan la cita, por favor, porque si usted lo hace, está evitando que otra persona que quizás sí la iba a aprovechar no asista. Doctora, ¿a qué se deberá esto? Bueno, hay que ver, yo decía que esta enfermedad se presenta en jóvenes, sí, pero cuando ya se presenta en pacientes mayores de 45 años, por eso le preguntaba la edad, estamos hablando ya de que el paciente probablemente tenga, esta enfermedad es silenciosa, sí, ella es progresiva y es degenerativa, wow. Entonces el paciente joven, pues en lo que le decía anteriormente, se le mandan analgésicos y antiinflamatorios para en el momento de la crisis aguda desarrollar o resolver, perdón. Pero si él continúa 3 meses consecutivos con este dolor, entonces allí es donde ya el médico tiene la responsabilidad de enviar o por lo menos de hacerle un examen físico completo para determinar si a la palpación de los cuerpos vertebrales, lo que nosotros nos tocamos aquí es la parte de lo que es la parte externa, es lo que se siente inflamado, entonces se toca. Por eso tenemos los dedos para palpar y los ojos para ver. Entonces se ve inflamado, a la palpación el paciente, ay, me duele, se queja. Entonces hay ya 2 signos. Pero además, doctora, ¿hay algún tipo de exámenes para diagnosticar? Sí, es que una vez que yo hago el examen físico, entonces determinamos, si es un paciente mayor de 45 años, mandamos radiografía. Una radiografía anteroposterior y lateral de la columna en la cual visualizamos la fusión de los cuerpos vertebrales como una caña, la que nos dan para el Día de la Virgen, que están los segmentos consecutivos, no está el espacio entre una vértebra y otra, están fusionados. ¿Compromete también los discos de la columna? El disco desaparece porque es degenerativo, pero compromete la parte sensitiva nerviosa. Bueno, tenemos entonces otra llamadita. Muy buenos días. Aló, sí, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Yo padezco bastante dolor en la columna. Sí. Y me agarra un dolor y en vez de me hace caminar así como tieso. Yo pensé que eran los riñones también, me hice examen y no me salió nada. ¿Es en reposo o cuando está activo que le da el dolor? Cuando ando así caminando bastante, en vez de me hacen hincones en la columna. Okay. ¿A qué se dedica usted? Y mi trabajo, yo fui electricista en alta tensión. Y tuve caídas y como que la columna. ¿Y qué edad tiene? 45 años. Bueno, déjenos sus datos completos, por favor, y su número de teléfono, doctora. Sí, importante el dato porque esta enfermedad, a diferencia de las otras enfermedades inflamatorias de articulares, pues la persona cuando está en reposo descansa. Con la espondilitis anquilosante, el paciente su tortura es la noche. Cuando él se acuesta no haya cómo acomodarse porque la columna es el eje, ¿verdad?, para movilizarnos. Entonces, como está prácticamente inmovilizada porque está fusionada, entonces el paciente cuando quiere acostarse no haya una postura adecuada. ¿Y es doloroso, donde pueda, doctora? Sí, es bastante doloroso. El paciente tiende, inclusive este dolor, esta enfermedad puede ser causa de discapacidad laboral, porque como bien lo decía el señor, hay pacientes que se caen y tienen microfracturas y tal vez no le hacen radiografía porque no ven diagnóstico criterio para mandarle una radiografía. El problema es que después se ven las consecuencias porque estos microtraumas se van sumando y se van sumando hasta que llegan a producir en el paciente osteofitos marginales. La espondilitis se puede confundir con algunos otros padecimientos en la columna, por ejemplo la hernia discal. Exacto, sí, claro que sí, por eso es importante la historia clínica y el examen físico. Si yo creo que el paciente se puede hacer por clínica determinar si el paciente tiene una hernia discal. Y si no, si estamos dudosos, entonces podemos mandar una resonancia magnética o una tomografía, ya sea de la columna cervical, dorsal o lumbar, para descartar que sea una hernia discal la que le está ocasionando el dolor. Ok, ahora, en la clínica, ¿cuál es el tratamiento? ¿Después de cuánto tiempo se ve mejoría? Porque esto no se cura, dependiendo lo que usted nos está diciendo, pero ¿en cuánto tiempo ve mejoría el paciente? ¿Y está o no prescrito lo que son los masajes? ¿O qué es lo que se aplica? ¿Qué tipo de medicina? Sí, como estamos hablando de la parte ósea, entonces lo que nosotros realizamos es la acupuntura. Yo a mis pacientes, por ejemplo, que yo he logrado
darles el diagnóstico, porque a veces es mal diagnosticada, o sea, no se diagnostica bien. Y pues yo gracias a Dios, le doy gracias a Dios y a la sangre de Cristo porque me ha dado la oportunidad de lograr que el paciente sea disciplinado, y si le mando a hacer la radiografía, pues se la va a hacer, y eso me ayuda y le ayuda a él porque terminamos de concretar y así poder dar el tratamiento. Sí. Entonces mejora el paciente notablemente con las infiltraciones con terapia neural. Bueno. La acupuntura es muy buena también. Me consta, doctora, me consta, ¿verdad? Sí, sí, mi paciente, claro que sí. Y lo importante también es la disciplina en el paciente, porque nosotros hacemos el 50%, pero el otro 50% ya depende del paciente. ¿Por qué? Porque tiene que mejorar las condiciones. Las recomendaciones, por ejemplo, es evitar aquellas comidas que sean proinflamatorias, que vayan a inflamar el colon, porque muchas de estas enfermedades artríticas o reumáticas tienen que ver con congestionamiento del colon, cuando la paciente tiene colitis, tiene estreñimiento crónico. Esas toxinas migran a través de la sangre y se van a las articulaciones y generan inflamación. Entonces hay alimentos que son inflamatorios o proinflamatorios, como el gluten. El gluten es aquel que se encuentra en la harina, que se encuentra en la cebada, que se encuentra en el pinol. Gente que le gusta comer mucho lo que es el chiclet, ese chiclet que es pegajoso, ese también lleva gluten. Entonces hoy en día se está viendo de que hay que buscar y leer cuando vayan a comprar algo que sea libre de gluten, porque el gluten se ha comprobado de que es inflamatorio una vez que nuestro cuerpo lo absorbe. ¿Afecta más a las mujeres que a los hombres? En este caso, afecta más a los varones. Siempre la mayoría de las enfermedades que yo he abordado, nosotras somos las más afectadas. Por los zapatos altos y todo eso, y por la parte hormonal. Pero en el caso de esta espondilitis anquilosante, los hombres están más propensos a desarrollar este tipo de enfermedades. Ojo, dolor en reposo, no cuando están haciendo ejercicio físico. Ojo, no levanten objetos pesados. Si van a hacer algún tipo de ejercicio, tiene que estar viéndolo un médico especialista en medicina deportiva, porque no puede ejercer cualquier tipo de ejercicio porque se va a dañar más la columna. Y entonces hay pacientes inclusive que tienen que hacer ciertas maniobras de la pelvis para poder levantarse, porque está tan fusionada aquella articulación que no tienen la capacidad de levantarse, de caminar. Entonces, ¿qué afecta a eso? Su calidad de vida. El paciente cae en depresión, en tristeza, se siente que es una carga para la familia. ¿El estrés también nos puede predisponer a este? No, la predisposición hay un factor genético, pero está dudoso, todavía se está estudiando. Pero sí está el hecho de que pacientes que tengan traumas, caídas de moto, caídas como el señor que es electricista. Sí, exacto. Caídas de una hamaca, o que se caen, se resbalan y se caen y se van hacia atrás, entonces no, en el momento no sienten nada, pero esos microtraumas poco a poco van degenerando lo que es la columna vertebral, y ya entonces se presenta este cuadro bastante comprometiendo lo que es la salud del paciente y la familia que está a su alrededor. Y una enfermedad que duele bastante. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Yo creo que ha sido un tema bastante completo. Si usted quiere mayores detalles, ahí veíamos los números de teléfono en pantalla de la doctora Hazel Smith Hernández. Recuerden ustedes que no hay que automedicarnos, sobre todo cuando estamos hablando de espondilitis. Nos puede comprometer otros órganos también. Gracias, mi doctora. Gracias a ustedes. Dios me la bendiga siempre. Amén. Vámonos de inmediato a una breve pausa comercial y ya volvemos.